Hola, hola amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda Jonathan Gutiérrez, pertenezco al programa Ciencias de la Información, Bibliotecología y Artística de la Universidad del Quindío. Pues la noche de hoy les estaré hablando sobre los postulados de Noam Chomsky. Haremos una línea de tiempo también para ver cuáles son los hitos más importantes de la legislación documental. Aparte también, pues estableceremos conceptos de estados, sus elementos, sus características, sus fines. Adicionalmente, también estaremos hablando de la pirámide de Kelsen, de un concepto de gobierno, de la transformación digital, pues en estos momentos que ya estamos un poco más avanzados, y en las políticas públicas, pues relacionadas con la gestión documental y aquellas políticas que no se centran en la gestión documental, pero siempre han ayudado a la gestión documental de cierta forma para poder surgir. Entonces, los invito a que nos veamos y a que me escuchen. Gracias. Así que comenzamos. Noam Chomsky. Noam Chomsky es un lingüista, científico, filósofo, activista político. Nomás con estas características ya sabemos que Noam Chomsky es una persona multifacética que nació el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Noam Chomsky es considerado como uno de los lingüistas más influyentes en el siglo XX y uno de los intelectuales más importantes en la actualidad, sobre todo por las contribuciones que el señor ha tenido en el campo de la lingüística, pues especialmente en todo lo que tiene que ver la teoría generativa del lenguaje. Pues dice este señor que el lenguaje es algo innato y que los seres humanos pues nacen con eso y con la capacidad lingüística universal. Es decir, que en el subconsciente el ser humano reconoce cuál es el lenguaje y como ya es algo innato, entonces ellos aprenden a decir las cosas porque su naturaleza así se los da. Este señor también es conocido por sus críticas en la política exterior de los Estados Unidos, también tiene muchos conceptos y muchos aportes acerca de la globalización, acerca del capitalismo y de los medios de comunicación. Imagínense que ha escrito hasta más de 100 libros y ha sido galardonado también por numerosos premios por sus contribuciones lingüísticas en el área también de la filosofía y en el activismo político. Actualmente este señor es docente en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, pues, y sigue siendo también una figura influyente en la lingüística, en la filosofía y en la política. Bueno, dentro de los postulados de Noam Chomsky, pues es importante recalcar que pues, ha realizado muchas contribuciones a todo lo que tiene que ver con la teoría lingüística. Recordemos que esta teoría lingüística, pues, le explica que el lenguaje es algo innato en el ser humano pues, y que los seres humanos también adquieren esto y utilizan el lenguaje a través de un proceso de descubrimiento y de creatividad. Por eso es que a veces los niños, aunque nos podamos reír, tienen un lenguaje y dicen cositas pequeñitas o dicen cosas de pronto que a veces no vamos entendiendo, pero todo es un proceso de reconstrucción del lenguaje para que pueda así seguir evolucionando y avanzando todo lo que tiene que ver la materia lingüística. Entonces, dentro de los postulados de Noam Chomsky tenemos la teoría generativa. Esta teoría propone que el lenguaje es algo que nace con el ser humano, es decir, que las personas pueden y tienen la capacidad de producir y entender un número finito de oraciones a partir de un conjunto finito de reglas, es decir, existe pues reglas en el lenguaje que te van diciendo cómo tienes que hablar, cómo hay que pensar, cómo hay que unir las oraciones para poder darle un significado. Entonces, él más que todo quiere explicar que como es algo generativo, el lenguaje es muy fácil para el ser humano pues expresarlo y decirlo con creatividad. Pasamos al otro postulado que es la gramática universal. Esta gramática pues universal Chomsky sugiere que existe una gramática innata en el cerebro humano, pues que proporciona las bases para la adquisición del lenguaje, todo lo que le estaba diciendo en otros momentos, esa capacidad de unir las palabras y poder darle un significado, aunque sean palabras muy cortas, aunque el ser humano a medida que va creciendo dice de pronto palabras a veces sin coherencia, al unir unas con la otra, pues le va dando ese significado, pues que también
ayuda a evolucionar con todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Luego pasamos al postulado de la distinción entre competencia y actuación, donde este señor pues realiza prácticamente una competencia lingüística. Es decir, él compara todo lo que tiene que ver la competencia lingüística, que es todo lo relacionado con el conocimiento del lenguaje, y la actuación lingüística, que es el uso del lenguaje. Entonces él dice que como tienen la capacidad así y el conocimiento para poder expresarse, es mucho más fácil para ellos poder utilizar el lenguaje, todas estas reglas gramaticales para poder decir las oraciones. Luego pasamos al otro postulado, que es la jerarquía de las estructuras lingüísticas, que básicamente, pues Chomsky propone que las estructuras lingüísticas se organizan en una jerarquía con fonemas, es decir, las jerarquías tienen unos sonidos, pues que son la base de todas las oraciones, seguido por unos morfemas. Cuando hablamos de morfemas, hablamos de unidades de significado, es decir, qué significa cada palabra. Y cuando estamos uniendo todo lo que tiene que ver los sonidos, por ejemplo, si yo digo F, entonces F lo voy pegando y voy creando un morfema, pues yo puedo decir foca. Entonces, cuando yo digo foca, ya voy creando palabras, y cuando voy creando palabras, voy creando frases, y a medida que voy creando frases, voy creando oraciones. Por eso es que él dice que existe una jerarquía de las estructuras lingüísticas. Luego pasamos al otro postulado, que es la teoría de las estructuras profundas y superficiales. Básicamente lo que quiere decir Chomsky con eso es que pues, sugiere oraciones que tienen una estructura muy profunda, es decir, una estructura muy subyacente y una estructura muy superficial. A veces hay oraciones que tienen ideas muy profundas, conocimiento muy profundo, como hay oraciones que son muy superficiales, como para describir algo que está limpio, que está sucio, pero si nos vamos a la estructura más profunda, podemos decir que algo está desahuciado, que falta higiene. Entonces, más que todo se refiere con el uso de las palabras. Y luego pasamos al último postulado, que es el papel de la creatividad en el lenguaje. Aquí, pues, Chomsky enfatiza todo lo que tiene que ver con la importancia que tiene la creatividad en el lenguaje, argumentando y diciendo que las personas pueden producir y entender oraciones nuevas y originales gracias a la capacidad generativa del lenguaje. Es decir, el lenguaje tiene la capacidad innata de poder crear palabras, de poder crear de pronto palabras que no tienen sentido, pero cuando tú vas pegando una con la otra van cobrando sentido. Entonces, por eso es que dice que el ser humano es tan creativo que desde que estamos pequeños, los niños a veces no se le entiende lo que dice. Pero cuando dicen ma o cuando dicen fa, van pegando las palabras y pues le van dando un orden de significancia. De ahí la teoría generativa, donde dice que es algo innato y pues que nace con el ser humano. Hay que tener claro pues que estos postulados que le estoy mencionando han tenido un impacto muy significativo en la lingüística, y pues que han influenciado también todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la lingüística moderna. Luego pasamos a cómo se relacionan estos postulados de Chomsky con la gestión documental. Quise hacer solamente unos breves ítems para poder explicárselo, y puede ser un poco más concluso de tal manera que se pueda entender de forma clara y concisa. Cuando relacionamos la gestión documental con los postulados de Chomsky, podemos decir pues que inicialmente se hace un análisis de contenido. Pues la teoría de Chomsky puede ayudar al ser humano a analizar toda parte de las estructuras y el significado de los documentos que nosotros manejamos en las oficinas, identificando los patrones y las relaciones entre los elementos lingüísticos. Cuando tenemos cartas, cuando tenemos expedientes, pues vamos identificando qué lenguaje va en las cartas, y dependiendo de ese lenguaje sabemos si tiene relación con algún expediente pues que se encuentre en la entidad. También pues se puede relacionar por medio de la clasificación y la categorización. ¿Cómo así?
cuando hablamos de la gramática universal y las estructuras profundas, pues podemos decir que estos ayudan a desarrollar sistemas de clasificación y categorización de los documentos. Es decir, podemos clasificar documentos de acuerdo de lugar de procedencia, por orden original o dependiendo del asunto. Entonces, más que todo, la teoría de Chomsky también nos ayuda a poder identificar y a poder crear categorías dentro de los documentos para poder de esta forma poder ordenarlos. También podemos decir que se relaciona con la gestión documental cuando realizamos búsquedas y recuperación de la información. La teoría de Chomsky es muy clara y puede mejorar las búsquedas y la recuperación de los documentos al entender mejor las estructuras y el significado del lenguaje. Como le dije, dentro de los documentos se encuentra un lenguaje, un contenido explícito acerca de un asunto. Cuando somos lo suficientemente claros en el lenguaje, podemos tener una mejor búsqueda, una búsqueda más exacta, mejor exactitud y mejor accesibilidad a la información. Otra forma de poder relacionarlo, sería por medio del análisis de sentimiento y opinión y la generación de resumen. Cuanto más claro el lenguaje, mejor la conclusión, mejor el contenido y pues más fácil la generación de resumen para poder encontrar la información. Ahora pasamos a los hitos más importantes de la legislación documental a nivel nacional. Es importante señalar que pues aquí no se encuentran todos los hitos más relevantes, pero sí aquellos más concluyentes dentro de la gestión documental que de cierta forma han influido para la toma de decisiones, para crear nuevos decretos, nuevas leyes que le permitirán no solamente a las entidades, sino a las personas poder organizar de cierta forma los documentos y toda la información que se encuentra contenida dentro de las organizaciones. Entonces empezamos con el hito más importante que es en el año 1920, que es la creación del Archivo General de la Nación mediante la Ley 15 de 1920. Pues esta ley básicamente establece la importancia de conservar y proteger los documentos históricos. Recordemos que aquellos documentos históricos son aquellos que vencido su tiempo de retención pasan a una categoría diferente porque son importantes para la ciencia, para la investigación y para la cultura. Luego, en 1959, hablamos de la Ley 14 de 1959, la cual se crea el Sistema Nacional de Archivos. Este Sistema Nacional de Archivos, pues, establece las bases para la organización y el funcionamiento de los archivos en Colombia. Es decir, te dicta todas las pautas para poder conservar de cierta forma aquella información relevante, aquella información que va a servir para la investigación, que va a servir para la ciencia, que va a servir para la cultura y que de cierta forma también hacen parte del patrimonio documental y cultural. En el año 1976, pues cuando se crea la ley 79, donde se regula pues toda la parte de conservación y el uso de los documentos históricos, pues aquí también se establecen pues las normas para la protección y la conservación del patrimonio documental. Luego pasamos al año 1985 mediante la ley 80, por el cual se regula toda la parte de la administración de documentos y archivos y se establecen todo lo que tiene que ver con las bases para la gestión de documentos en el sector público. Es aquí en el año 1985 cuando se reconocen las entidades públicas y le dicen, hombre, vamos a organizar la información así porque necesitamos ponernos de acuerdo para que la información se encuentre organizada de tal forma que permita su consulta y su accesibilidad al usuario. Luego pasamos en el año 1991, pues donde se crea la Constitución Política de 1991, pues que la creó el señor Rafael Núñez. Básicamente, dentro de esta Constitución se establece la protección de los documentos y archivos, pero no solamente la protección de documentos y archivos, sino como parte del patrimonio cultural. Y reconoce también el derecho
de acceso a la información pública. Es decir, le estamos dando permiso a la ciudadanía, a la sociedad, de saber qué información manejan las entidades públicas y qué se encuentra contenido para la toma de decisiones. Luego pasamos a otro hito importante que fue en el año 1993 mediante el decreto 1777. Aquí se regula toda la parte de la gestión de documentos y archivos en el sector público. Se establecen las normas para la creación, para la organización y para la conservación de todos los archivos. Se establecen todas las pautas para poder crear expedientes, para decir también cómo los podemos organizar y qué medidas necesarias se tienen que tomar para poder conservarlos. Luego pasamos como hito muy relevante la ley 594 del año 2000. Pues aquí se dictan todas las pautas de archivos para el manejo de la gestión documental a nivel nacional y se establecen también bases muy concretas para la modernización y la automatización de los archivos. Es decir, estamos dando un paso mucho más adelantado para no solamente manejar documentos análogos, sino que también otra clase de documentos. Luego pasamos al año 2001 mediante el decreto 412, en el cual se regula la creación y el funcionamiento de los archivos en el sector público y pues también se establecen las normas para la gestión de documentos electrónicos. He aquí donde se da cuenta la administración y dice que no solamente existe documentos físicos, sino documentos electrónicos. Entonces hay que mirar qué hacemos con ellos, qué posibilidad hay de organizarlo, qué posibilidad hay de escoger esa información y ponerla disponible al ciudadano. Luego pasamos al año 2009 mediante la ley 286 por el cual se regula la gestión de documentos electrónicos. Esta ley amplía mucho más los documentos electrónicos desde su definición y pues también establece bases para la creación y conservación de los documentos electrónicos que se producen dentro de las entidades públicas. Luego pasamos al año 2010 mediante el decreto 2609 por el cual se regula la gestión de documentos electrónicos. Hay que tener en cuenta que no solamente pues se establecen normas para los documentos electrónicos, sino también una norma muy importante para todo aquello que tiene que ver con la firma digital. Conociéndose también la firma digital como esa encriptación de códigos que permite de cierta forma identificar a una persona. Y no solamente eso, este decreto también permite autenticar los documentos electrónicos a fin de que no sean alteradas ninguna de las características de los documentos. En el año 2012 tenemos la ley 1474 por el cual se regula la transparencia y el acceso a la información. Es aquí donde se le está dando un acceso directo a la ciudadanía para saber cómo las entidades públicas están manejando los recursos, cómo se están tomando decisiones y se establece también bases muy concretas para la gestión de la información. Es decir, cómo participa la ciudadanía dentro del acceso a la información pública. Luego pasamos al año 2015 mediante el decreto 1083, el cual se regula la gestión de documentos y el sector en toda la parte pública de las entidades. Aquí se establecen normas muy claras para la creación, para la organización y para la conservación de los archivos. Cada uno de estos hitos de cierta forma ha contribuido a que la gestión documental en Colombia sea más amena, más llevadera y que se pueda normalizar no solamente la gestión documental, sino el conocimiento dentro de los archivistas, bibliotecarios o personas encargadas de manejar los archivos, patrimonio cultural dentro de las
entidades públicas. Una vez vistos pues, los hitos más importantes de la legislación documental a nivel nacional, pasamos a ver otros hitos importantes de la legislación documental, pero a nivel internacional, entre el cual tenemos en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal básicamente fue el reconocimiento que se le dio a las personas mencionándoles que sus derechos básicos y libertades son inalienables, son iguales para todos y que en ningún momento habrá violación de ellos. Esta declaración establece también la importancia con que hemos nacido cada uno de nosotros en cuanto a ser seres libres con igualdad y con dignidad en sus derechos. Entonces, una vez abierto la capite de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este fue un hito muy importante a nivel internacional porque dentro de esta declaración también se establece el derecho a la información, el derecho al acceso a ella, cómo podemos tener acceso a ella y también de cierta forma este documento también menciona la protección de la privacidad, que es lo relacionado en el artículo 19 de la Constitución colombiana de 1991. Luego pasamos a otro hito importante, como es la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado. Aquí hay que tener algo importante, que pues según esta convención se establecen en materia de gestión documental la protección de los documentos y se le da una connotación diferente a los documentos, no solamente esa parte operativa o administrativa, sino que también se le está dando reconocimiento a los archivos como patrimonio cultural de la humanidad, puesto que estos son los soportes que tiene la humanidad para poder de cierta forma mirar qué importancia o qué relevancia tienen estos documentos a nivel de investigación de la ciencia y la cultura. Luego pasamos al año 1966 y al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, donde se establece la protección de la privacidad y la libertad de la expresión. Luego en 1978, donde existe la Convención de las Naciones Unidas sobre la protección del patrimonio cultural y natural. Aquí fue un hito muy importante porque aquí se le está haciendo un reconocimiento a la protección de aquellos documentos y archivos como patrimonio cultural de la sociedad. Luego pasamos al año 1980, donde se presentan unas recomendaciones de la UNESCO sobre la preservación de los archivos y los documentos históricos. Es decir, aquí se establece todo lo que tiene que ver con las bases y la protección de aquellos documentos que son relevantes y que son importantes dentro de las organizaciones. Luego pasamos al año 1991 con la Convención de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores, tanto migrantes, tanto familiares, que básicamente incluye la protección de la información personal. Esta protección de la información personal también la podemos ver en el artículo 14 de la Constitución colombiana, donde pues mencionamos aquella privacidad o aquella intimidad que tiene que tener la información de las personas y que no pueden ser expuestas al público, a no ser que sea por permiso de estas personas o porque alguna autoridad terciaria lo está requiriendo. Luego pasamos al año 2001 con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Aquí se establece pues, la protección de los documentos y archivos como medida contra la corrupción ante el uso de la información para poder tener algún beneficio de los terceros. Entonces se cataloga aquellas violaciones o aquel uso de documentos de forma ilícita y que conlleva sanciones para que esto no se
siga dando. Luego pasamos al año 2003 con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que incluye todos aquellos documentos y archivos de patrimonio cultural inmaterial, es decir, todos esos archivos que son orales, que son transmitidos de generación en generación. Recordemos que los archivos no solamente pueden ser textos, pueden ser escritos, sino que existe ese paso de información de generación en generación que constituye también patrimonio cultural inmaterial de la sociedad. Y por último, en el año 2015, con la agenda que se tiene para el 2030, para todos aquellos que ven que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Recordemos que el desarrollo sostenible es la utilización de los recursos en esta época para que los que quieran gozar de esos mismos recursos a nivel futuro lo puedan hacer de manera satisfactoria. Aquí se incluye también todo lo que tiene que ver con la protección de los documentos y archivos como parte de la meta pues, que se tiene para que las personas puedan gozar del acceso a la información y la protección de esta privacidad. Luego pasamos al tema de concepto de estados, elementos y sus características. El Estado es una entidad política soberana que se define como una organización que tiene el poder de gobernar y administrar una sociedad. Es decir, el Estado básicamente es una forma de organización política que se encarga de administrar todos esos recursos que se producen dentro del territorio nacional. Además, ellos tienen la capacidad también de ejercer autoridad dentro de ese mismo territorio. Tienen el poder para poder ordenar y administrar la vida social de las personas mediante las leyes que se invocan para poder regirlas en un determinado territorio. Dentro de los elementos del Estado encontramos la población, el territorio, el gobierno y la soberanía. Ya sabemos que la población es el conjunto de personas que habitan un determinado territorio. La población acá de Colombia aproximadamente está en 51.9 millones de colombianos. Otro elemento es el territorio, que es básicamente el espacio geográfico definido donde se ejerce la soberanía del Estado. Luego tenemos el gobierno como el órgano para poder ejercer el control político y administrativo del Estado. Básicamente el gobierno es ese órgano superior del poder ejecutivo, pues que está regido por el presidente, no regido, pero sí está coordinado por el presidente para poder de cierta forma guiar el territorio, la nación o el país hacia las sendas de recursividad y pues de que toda la población se encuentre satisfactorias con las decisiones que él pueda tomar. Y por último tenemos como elemento del Estado la soberanía, que es la capacidad que tiene el Estado para poder tomar decisiones y ejercer su autoridad sin interferencias externas. Luego pasamos a todo lo que tiene que ver las características del Estado. Ya sabemos que el Estado tiene que tener soberanía, es decir, que la última palabra la tiene el Estado, tiene que tener territorialidad, que es el espacio donde se va a encontrar el Estado, tiene que tener una población que todas son aquellas personas a las cuales se le va a dar de cierta forma a regir por leyes, tiene que tener un gobierno, es decir, el Estado tiene que tener un órgano que administre y tome decisiones en ese territorio. Y por último, dentro de las características, tiene que tener un marco de legalidad, es decir, el Estado se rige por un sistema de leyes y normas. Toda la sociedad se rige así. Luego pasamos a los fines, nivel y estructura del Estado.
Dentro de los fines del Estado, pues está mantener todo lo que tiene que ver con el orden y la seguridad. Tiene que velar por la población, tiene que velar porque esa población se encuentre segura y pues que cuente con todas las garantías en derechos para poder mantener el orden. Otro de los fines es proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos. Estos derechos se encuentran constituidos en la Constitución Política de Colombia, donde pues se le brindan todas las garantías y todas las libertades a los ciudadanos, así también como las obligaciones que estos también tienen con el Estado. Dentro de otros de los fines también tiene el de promover el bienestar y el desarrollo de la sociedad. Creo que es el fin más importante de un Estado y es que las personas que se encuentran dentro de ese territorio gocen de un bienestar físico y mental. ¿Para qué? Para que la sociedad pueda desarrollarse de manera amplia, sin restricciones, sin limitaciones de ningún tipo. Y por último, dentro de los fines del Estado encontramos representar la soberanía del Estado en el ámbito internacional. Es decir, que esas mismas decisiones que se tomen aquí puedan tomarse también decisiones con las situaciones externas a fin de que le traiga beneficios al país o a la nación. Luego pasamos a la estructura del Estado. Estas estructuras básicamente pueden variar dependiendo del sistema político de los estados o de los países, pero generalmente siempre, casi siempre se compone por el poder legislativo, por el poder ejecutivo, por el poder judicial y por los órganos auxiliares. Cuando hablamos del poder ejecutivo, estamos hablando, no, perdón, cuando hablamos del poder legislativo, estamos hablando de ese órgano capaz de crear las leyes. En Colombia lo define el Congreso de la República. Ya sabemos que dicho Congreso está formado por el Senado y por la Cámara. Luego pasamos al Poder Ejecutivo, que es el órgano que ejecuta esas leyes que el Poder Legislativo creó. Entonces aquí encontramos lo que es la presidencia de la República, pues definido por el presidente Gustavo Petro. Encontramos los ministerios, ministro de Interior, ministro de Trabajo, ministro de Justicia y otros ministros. Luego pasamos al Poder Judicial, que básicamente es el órgano que toma esas leyes que se produjeron en el Poder Legislativo y las interpreta para poder solucionar conflictos. Dentro de este Poder Judicial tenemos la Corte Constitucional, tenemos la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Tribunal Superior del Distrito. Y como último tenemos los órganos auxiliares. Estos órganos auxiliares básicamente son los que apoyan la función del Estado, como ayudándole la forma en cómo pueden administrar el Estado de forma pública. Y también pues está formado por las Fuerzas Armadas. Dentro de las entidades que encontramos aquí, encontramos la Procuraduría, todo lo que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el Registrador Nacional del Estado Civil. Luego pasamos, ¿cuál es la relación que mantienen el concepto de estados, sus elementos, sus características, sus fines con la gestión documental? Básicamente, el concepto de estado y de gestión documental van relacionados de la mano. Hay que recordar que el concepto de estado se relaciona en el marco legal que rige la gestión documental en Colombia a través de la soberanía, territorialidad, población, gobierno y legalidad. Recordemos que estos son los fines del Estado. El Estado establece e implementa normas y regulaciones para la gestión documental. Es decir, ese mismo Estado crea las normas para que la gestión documental dentro del país
pueda ser eficiente, de tal forma que se puedan proteger los derechos de los ciudadanos, garantizando que la eficiencia, la transparencia de la información para poder hacer un territorio o un pueblo mucho más democrático y que tenga la capacidad accesible a esa información, que les permitan a ellos conocer esa información. Básicamente esa es la relación del concepto de Estado y la gestión documental. Luego pasamos a las normas reglamentarias, tales como los decretos y las resoluciones. Estas básicamente establecen todos los reglamentos y las disposiciones administrativas que se desarrollan dentro de las leyes. Y por último tenemos las normas judiciales, como las resoluciones administrativas, los laudos arbitrales y los acuerdos. Estos son los que establecen los tribunales y los jueces para poder resolver conflictos y aplicar las normas anteriores. Estas normas judiciales son creadas por el Poder Judicial. Luego pasamos, antes de entrar al concepto de transformación digital, es importante pues relacionar la pirámide de Kelsen con la gestión documental. Y básicamente la relación reside en esa forma que tenemos de clasificar la pirámide. Es decir, si mencionamos que la pirámide es una norma fundamental, esta norma fundamental me está definiendo a mí la política de gestión, de gestión documental, perdón, y los principios generales para la creación y manejo de documentos. Es decir, como es una norma fundamental, es una norma amplia, básicamente esta sería la relación. Por esta relación está basada en todo lo que tiene que ver el proceso de creación, en el proceso de almacenamiento, en el proceso de recuperación y disposición de los documentos y registros. Entonces, cuando hablamos de normas constitucionales dentro de la pirámide de Kelsen, pues aquí se establecen los marcos legales y regulatorios de la gestión documental. Es decir, esa famosa ley de archivo y todas las leyes que apoyan la gestión documental para la conservación de los documentos. También aquí podemos incluir todo lo que tiene que ver con la ley de acceso a la información. Otra forma también de relacionarlo también sería por las normas legales, pues que definen las leyes y reglamentos específicos para todo lo que tiene que ver la creación, el almacenamiento y la disposición de los documentos, tales como la ley de protección de datos personales. Dentro de la estructura también de la pirámide de Kelsen podemos relacionar las normas reglamentarias. Aquí podemos pues establecer aquellos procedimientos y lineamientos de la gestión documental para poder implementarla, como los famosos manuales, como las políticas de seguridad de la información. Otro de los niveles de la pirámide de Kelsen encontramos las normas judiciales, que relacionándolo con la gestión documental se refiere básicamente a aquellas decisiones judiciales y resoluciones que se interpretan y aplican a las normas anteriores en casos concretos. ¿Cómo así? Como las normas judiciales son producidas dentro del Poder Judicial, aquí se refieren a decisiones judiciales acerca de la administración de documentos, es decir, que un juez mencione o haga cápite que cierta forma de organización, de clasificación, de conservación de los documentos se debe dar. Y por último, otra forma también de relacionar la pirámide de Kelsen con la gestión documental, pues sería por las normas individuales, que básicamente pues se aplica solamente en algunos casos específicos a la gestión documental, como la creación de documentos o la toma de una decisión sobre una disposición. Aquí tenemos los famosos acuerdos,
acuerdos para la organización documental, para la clasificación, acuerdos para, de cierta forma, llevar esa gestión documental a un mejor ámbito. Recordemos que la aplicación de la pirámide de Kelsen en la gestión documental básicamente está asegurando que los documentos y los registros se creen, se puedan almacenar y se dispongan de acuerdo a los marcos legales y regulatorios, y pues que se respeten los principios de los documentos, tales como el principio de integridad, de autenticidad y accesibilidad de la información. Ahora sí pasamos a todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Veremos un concepto, una estructura y un marco normativo. La transformación digital es el proceso de integración de tecnologías digitales en todas las áreas de una organización, empresa o sociedad para mejorar la innovación y competitividad. ¿Cómo así? La transformación digital básicamente es el proceso de cambiar la forma en que una empresa u organización funciona. Básicamente es eso. ¿Utilizando qué? Utilizando tecnologías digitales tales como las computadoras, el internet, las redes sociales. Es básicamente ese cambio de mentalidad que se busca dentro de las entidades para poder pasar de manejar información análoga a información digital por medio de cada uno de estos elementos. ¿Mejorando qué? Mejorando así la eficiencia, la oportunidad de los documentos, la recuperación de los documentos, la consulta, el acceso. Aumenta también la innovación, el hecho de que se esté pasando de un nivel a otro, análogo a digital, ya es un gran avance, lo que hace que las empresas sean mucho más competitivas, la que las obliga a ofrecer mejores servicios y productos y poder adaptarse dentro de los cambios del mercado. Empresa que no tenga una mentalidad de avance hacia lo digital está quedada, o como decimos acá en la costa, está mandada a recoger. Pero básicamente ese es el concepto de transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando como esa forma de poder actualizar a una empresa o una organización, digámoslo así, para que funcione de manera más moderna mediante el uso de las tecnologías, para que funcione de manera mucho más ágil, de manera mucho más efectiva, utilizando herramientas digitales disponibles. Por ejemplo, cuando una tienda empieza a vender en línea, ya es un avance, ya está pasando de hacer todo lo manual a pasarlo de forma digital. O cuando un banco ofrece servicios por medio de una aplicación, tal como un Banco Falabella, ofrece su servicio por medio de la aplicación de CMR, cosas así. Entonces, cuando pasamos a la estructura de la transformación digital, pues tenemos que hablar que la transformación digital es una estrategia digital. Es esa idea que se ocurrió para poder avanzar, para poder ser más eficiente, para que la empresa pueda anotarse en el campo de la competitividad y para manejar la información mucho más ágil y mucho más oportuna. Dentro de esta estructura también encontramos aquella cultura digital, es decir, el cambio de conciencia que queremos en los empleados de la organización para que puedan adoptar todo ese proceso de innovación y del cambio. Aquí también vemos toda la parte de la generación del cambio en aquellas personas que de pronto, o empresas o entidades donde hay resistencia al cambio. Entonces, hay que crear una cultura, un hábito de que tenemos que hacer, racionalizar la información, menos gasto de papel, menos uso del papel, menos uso o contaminación ambiental por aquella información que de pronto podemos manejar por
medios digitales. Luego pasamos a las tecnologías digitales, implementada pues básicamente como la tecnología artificial, como el blockchain, el internet de las cosas, que de cierta forma une la información y hace que una información dependa de la otra, pero de cierta forma cuando tú vas a consultar, ya con la información hacia cada uno de esos servidores, pero la información te está llegando a ti de manera oportuna. Luego, dentro de esa estructura encontramos todo lo que tiene que ver con los procesos digitales de la reingeniería, es decir, reinventar todas aquellas entidades en sus procesos para ser más eficientes. Es decir, estoy cambiando la forma como estoy haciendo las cosas dentro de una organización. ¿A fin de qué? A fin de ser más rápido, de ser más productivo, de ser más competente. ¿Mediante qué? Mediante la automatización de la información. Es decir, pasar de esa situación de que todo lo estamos haciendo manualmente a pasar a hacer algo mucho más automatizado, lo que repercutirá en tener información mucho más rápida y mucho más oportuna. Y por último, dentro de esa estructura, pasamos al talento digital, que es básicamente pues, ese desarrollo de habilidades digitales en los empleados. Eso es básicamente esa búsqueda de talento, de conocimiento, de habilidades, de competencias de los empleados para saber de cierta forma cómo yo como organización puedo redistribuirlo dentro de la entidad para hacer mucho más eficiente y competitiva la organización. Luego pasamos al marco normativo. Este marco normativo de la transformación digital, pues aquí podemos encontrar todo lo que tenemos con respecto a las leyes de protección de datos y privacidad, como por ejemplo aquí encontramos el Reglamento General de la Protección de Datos, encontramos leyes de protección de los datos personales. Ya sabemos que existen datos muy sensibles, datos semisensibles, pues datos que pueden estar expuestos al público. Encontramos normas de privacidad y normas de confidencialidad de información. Dentro de ese mismo marco encontramos las regulaciones de ciberseguridad. Cuando nos referimos a ciberseguridad es toda esa malla de seguridad que yo tengo para proteger la información. Aquí encontramos las leyes de ciberseguridad, las leyes para poder manejar la información dentro de los espacios digitales. Encontramos normas de seguridad de la información, tales como las famosas ISOs, y encontramos también estándares o medidas que se toman para la protección de dicha información. Luego encontramos las normas de accesibilidad y usabilidad. Dentro de estas normas encontramos leyes que permiten la accesibilidad digital, normas de usabilidad y experiencia del usuario, cómo se sintió el usuario una vez usado el espacio digital dentro de los sitios web que ofrecen las entidades públicas. Luego pasamos a los estándares de interoperabilidad. Estos estándares de interoperabilidad permiten básicamente que los sistemas que yo tenga dentro de la entidad puedan funcionar en conjunto. Es decir, que el uno coayude al otro en el proceso para que la información se encuentre de manera óptima para poder regular el acceso a ella y por supuesto su consulta. Luego pasamos a las políticas de responsabilidad social y ética digital. Básicamente pues la transformación digital así como viene con sus ventajas también tiene algunas repercusiones en el ambiente y pues básicamente hay que subsanar esto dentro de la sociedad y la ética digital que te permitirá básicamente manejar información confidencial dentro de la organización. Dentro de la digitalización documental pues encontramos
un impacto en la gestión documental, tales pues todo aquello que tiene que ver con la conversión de documentos físicos en formatos digitales, las famosas páginas que se nos ofrecen en los sitios web para poder convertir PDF o pasar un documento de PDF a Word para poder separar, para poder unir. Entonces, más que todo eso. En esta digitalización de documentos, pues vemos una reducción de almacenamiento físico en los espacios digitales. Es una relación muy directa que se tiene con la gestión documental y obviamente con unos costos asociados que serían mucho más bajos al utilizar espacios en la nube y no espacios físicos. Dentro de esta digitalización documental también es importante porque pues se mejora todo lo que tiene que ver con la preservación y la conservación de documentos. La transformación digital, al permitirle a la sociedad poder digitalizar y poder guardar los documentos de cierta forma, están mejorando o ampliando esa conciencia de que los documentos podemos mantenerlos dentro de un formato para un futuro, ya sea para nivel de consulta, para la investigación, para la ciencia, para la cultura. Luego pasamos a la accesibilidad de la información, la transformación digital en la accesibilidad de la información facilita todo lo que tiene que ver el acceso a la información desde cualquier lugar y dispositivo. Es mucho más rápido, es mucho más convergente. Mediante una clave puedo acceder a un mundo de documentos. Básicamente aquí se mejora todo lo que tiene que ver con la búsqueda y la recuperación de la información. Además, siendo accesible a la información, podemos permitir la colaboración y la compartición de documentos de maneras más seguras. Compartir documentos con esa seguridad que se pretende tener para que no sean utilizados por terceros de forma maliciosa. Entonces, uniendo la digitalización de documentos y la accesibilidad de la información en todo el proceso que tiene que ver la transformación digital, encontramos unos beneficios adicionales, tales como la mejora de la eficiencia y la productividad en la gestión de documentos. Se es mucho más rápido y se produce más información de mejor de calidad para la entidad. Además, estamos reduciendo también el riesgo de pérdida o daño a la información. Es mucho más seguro que la información se encuentre en la nube porque tiene un backup de información y no solamente uno, tendrá varios en varios servidores, que tenerla de forma física. Además, con esta oportunidad, porque se permite mejorar la seguridad y el control de dicha información. Luego pasamos a un concepto de gobierno abierto, su concepto, su estructura y su marco normativo. Entonces, cuando hablamos de gobierno abierto, es un modelo de gobernanza que busca promover la transparencia, participación y ciudadanía y colaboración en la toma de decisiones gubernamentales. ¿Cómo así? Cuando hablamos de gobierno abierto, es un modo de gobernar que busca ser transparente, incluyente y colaborativo, lo que significa que la información gubernamental es accesible para todos, lo que le permitirá a la ciudadanía conocer cómo se está moviendo el Estado. Luego, los ciudadanos pueden participar en las tomas de decisiones mediante este gobierno abierto. Mediante este gobierno abierto también existe el beneficio que se trabaja junto con la sociedad civil y el sector privado. Es como cuando uno dice o cuando un gobierno menciona, para poner un ejemplo de gobierno abierto, como cuando un gobierno menciona queremos que sepa lo que estamos haciendo. Esa es una forma que te está haciendo partícipe a ti de cómo ellos están manejando los recursos. O queremos que nos ayudes a tomar decisiones o queremos trabajar juntos para poder solucionar problemas. Básicamente sería eso.
Dentro de la estructura del gobierno abierto encontramos la transparencia, la participación y la colaboración. Cuando hablamos de transparencia nos referimos básicamente al acceso a la información gubernamental y la rendición de cuentas, es decir, toda esa información, manejo de recursos, administración de los recursos, que no solamente es información competente para las entidades, sino para las personas. Recordemos que nosotros somos los que pagamos los impuestos y nosotros somos los que tenemos derecho a saber cómo se están utilizando nuestros recursos dentro del Estado. Luego pasamos dentro de esa estructura a la participación. Cuando hablamos de participación nos referimos a aquellos mecanismos para inclusión ciudadana en la toma de decisiones, ya sea por medio del voto, por medio de un referéndum, una consulta popular. Y luego pasamos a otro elemento de la estructura como es la colaboración, que sería dentro de la estructura ese elemento importante porque nos permite a nosotros trabajar juntos con el gobierno, que no sea el gobierno el único que esté tomando las decisiones acerca de nuestros recursos, sino que nosotros tengamos ese conocimiento en que se están invirtiendo las cosas. Entonces, la sociedad tiene derecho a saber qué está pasando y por supuesto también dentro de esa colaboración también entrarían las empresas del sector privado. Luego pasamos a esta diapositiva que básicamente pretendo pues, establecer la relación de ese gobierno abierto con la gestión documental, pero destacando elementos importantes tales como la transparencia y el acceso a la información. Cuando hablamos de gobierno abierto, el objetivo de este básicamente es que sea más transparente, que sea mucho más responsable y pues que responda mejor a las necesidades de la sociedad. Pero cuando lo relacionamos con la gestión documental, especialmente con la transparencia, pues podemos decir que la gestión documental que es eficaz permite la organización y la conservación y acceso de la información gubernamental. Es decir, al ser un gobierno mucho más transparente, nos está permitiendo a nosotros como sociedad poder saber cómo se está manejando eficazmente la gestión documental dentro de las entidades. Y segundamente, pues aplicándolo a todo lo que tiene que ser a la transparencia y el acceso a la información, podemos decir que la gestión documental facilita dicho acceso a la información, lo que es fundamental para que el gobierno sea transparente y pueda realizarse una rendición de cuenta clara sin ningún miedo a que de pronto se estén tergiversando algunos términos, algunas cifras, permitiéndole también a los ciudadanos tener esa calma de cómo se están dando la rendición de cuenta por medio de ese gobierno abierto, porque es que el gobierno abierto me está dando la oportunidad de saber cómo se está manejando la información, es decir, me está haciendo partícipe en la toma de decisiones. La gestión documental transparente, pues permite el seguimiento y la supervisión de la información gubernamental. Cuando la gestión documental dentro del gobierno abierto es transparente, a mí como ciudadano me permite poder realizar ese seguimiento o esa visión de que las cosas se están haciendo de cierta forma bien con la información que manejan las entidades públicas. Es importante mencionar que la gestión documental es fundamental para el gobierno abierto, ya que permite la transparencia, el acceso a la información pública, lo que es esencial para la rendición de cuentas, para la participación de los ciudadanos y para la toma de decisiones dentro de ese mismo gobierno abierto. Luego,
pasamos a las políticas públicas relacionadas con la gestión documental. Dentro de la búsqueda de las políticas públicas, pues encontré 10, aquella que tiene que ver con el acceso de la información pública, pues que básicamente establece los derechos de los ciudadanos para poder acceder a información gubernamental. La ley de archivos, la famosa ley de archivos que me permite a mí saber y contener cuáles son las bases para la conservación, para el almacenamiento, para la gestión, para el trámite de toda la información. La política de gestión documental, perdón, la política de gestión documental y esta política de gestión documental, pues dentro de las relacionadas, pues permite pues establecer aquellos principios y procedimientos para la gestión de documentos en dichas instituciones públicas. Luego pasamos a la norma de clasificación y desclasificación de los documentos, pues que básicamente regulan todo lo que tiene que ver con esa clasificación documental. Luego pasamos a la política de transparencia y acceso a la información, que establece los mecanismos para poder garantizar dicha transparencia y acceso a la información pública, es decir, te sienta las bases para decirte o decirle al ciudadano cuáles son esos mecanismos que él tiene para que la información que le están dando las entidades públicas sean transparentes y que obviamente le estén garantizando el derecho a la información. Luego pasamos a la ley de protección de datos, que regula la protección de datos en la gestión documental, todo lo que tiene que ver con datos que son públicos, datos sensibles, pues hay información reservada, no todos los datos o no toda la información puede ser suministrada. Luego pasamos a las normas de interoperabilidad y compartir información. Es decir, esta norma permite básicamente que todos los sistemas de una organización estén conectados de tal forma que la información fluya, de tal forma que esos mismos sistemas sean compatibles y que finalmente puedan o le permitan al ciudadano poder acceder a la dicha información. Luego pasamos a la política de capacitación y educación, pues que establece los programas de capacitación y educación para los funcionarios en materia documental. Y pasamos a la ley de archivos digitales. Esta ley regula la creación, la gestión y la conservación de los archivos digitales gubernamentales. Estas políticas públicas, estas 10 políticas públicas básicamente buscan garantizar la transparencia, la eficiencia y la eficacia de la gestión documental a nivel nacional. Así también busca la forma de poder proteger la información y promoverla al acceso al ciudadano, garantizando de cierta forma que la información sea íntegra, auténtica y que no tenga ninguna clase de alteración. Estas políticas que les acabo de mencionar son las relacionadas con la gestión documental, pero hay otras políticas que indirectamente se encuentran relacionadas con la gestión documental, que no se centra tanto en la gestión documental, pero de que de cierta forma han contribuido a que se ejerza la gestión documental dentro de ellos, entre los cuales encontramos, por ejemplo, la política de gobierno abierto, es decir, la política de ser transparente, de permitirle al ciudadano el acceso a la información. No se está hablando claramente de gestión documental, pero cuando estamos hablando de acceso a la información a los ciudadanos, estamos indirectamente mencionando la gestión documental dentro de las entidades. Luego hablamos de la política de seguridad de la información. Esta política de seguridad de la información básicamente busca proteger la información relevante, la información de carácter reservada, políticas que sumen a que la información que manejen las entidades públicas sean
lo meramente explícita y con aquellas condiciones o restricciones para que los ciudadanos las puedan conocer. Luego pasamos a la Ley de Acceso de Información Pública para Personas con Discapacidad. Esta ley me sorprendió cuando la busqué porque no sabía que tenía mucha relación, pero en verdad sí, esta ley garantiza el acceso a la información pública a las personas con discapacidad. Lo que se puede influir es que en la gestión documental se le están garantizando estos derechos a la población discapacitada. Además que también se están promoviendo los derechos dentro de la misma Constitución. Luego hablamos de la política de innovación y tecnología, que es la política pues que fomenta todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información para mejorar la eficiencia, la oportunidad, la consulta, el acceso de la información, lo que puede impactar en estos tiempos a todo lo que tiene que ver a la parte de gestión documental, pero de la forma electrónica. Toda esa información que se está moviendo, todos esos datos que se están moviendo. Luego pasamos a la ley de responsabilidad y rendición de cuentas. Esta ley, pues básicamente establece mecanismos para la rendición de cuentas y responsabilidad gubernamental, lo que puede relacionarse con la gestión documental al permitirle al ciudadano participar en aquella rendición de cuentas que tienen las entidades públicas para saber el manejo de los recursos. Perdón. Luego pasamos a la ley de víctimas y restitución de tierras. Esta ley, aunque pareciese que no tuviese relación con la gestión documental, busca de cierta forma reparar las víctimas del conflicto armado y restituir las tierras a desplazados. Ustedes se preguntarán qué relación tiene con la gestión documental, y es básicamente el acceso a la información que necesita esta ley, el acceso a información de esas personas que fueron víctimas, esos expedientes que se necesitan para saber la residencia de las personas que fueron víctimas. Aunque pareciese que no tuviese mucha relación, sí está llamando ese expediente para poder hacer dicha reparación. Luego pasamos a la ley de la reforma de salud del año 2015. Esta ley, pues básicamente mejora el acceso y la calidad de los servicios de salud, permitiendo realizar una gestión documental más uniforme para el manejo de las historias clínicas, para el manejo de documentos clínicos y el manejo eficiente dentro de la gestión administrativa de las EPS, de las IPS, entre otras. Luego pasamos a la Ley de Educación Superior. Esta ley pues reformó todo lo que tiene que ver el sistema de educación superior para mejorar su calidad y eficiencia, lo mismo que las otras. Para poder relacionarla con la gestión documental, esta ley tuvo que haber tenido suministro de otros expedientes, de otras leyes, para poder de cierta forma reformar la educación. Y no solamente la educación, sino que dentro de esta también se incluyó la gestión documental como unidad de estudio. Luego encontramos los acuerdos de paz con las FARC. Recordemos que en el año 2016 pues puso fin al conflicto armado con las FARC y se estableció un proceso de reincorporación y justicia transicional. Aquí se requirieron las historias laborales, de las historias o los expedientes o aquel conjunto de datos de las personas que se encontraban participando dentro de estos acuerdos, tanto las personas reincidentes, tanto el mismo personal de la FARC, víctimas, se tuvieron que haber requerido expedientes para poder realizar dichos acuerdos. Luego pasamos a la ley de participación con la ciudadanía, que básicamente pues fortaleció la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones gubernamentales, facilitándole el acceso a esa información, facilitándole también de cierta forma
participar en las decisiones que toma el gobierno abierto, el Estado, para saber cómo se están moviendo sus recursos. Luego pasamos a la ley de protección de datos personales. Esta ley de protección de datos personales reguló la protección de los datos aquí en el territorio colombiano, clasificándolos y mencionando que algunos datos sí se pueden conocer, que la información pública que la gente quiere conocer, por ahí datos sensibles, que no toda la información puede ser suministrada porque puede ser en detrimento o en contra de la vida o la seguridad de las personas. Luego pasamos como último otra política que se relaciona con la gestión documental indirectamente y es la reforma de justicia. Esta reforma de justicia mejoró la eficiencia y la efectividad del sistema de justicia, es decir, que las decisiones fueran tomadas de manera más eficiente, es decir, que todas aquellas leyes que sancionan el mal uso de los archivos se regularan de manera uniforme para todos los ciudadanos del territorio nacional. Bueno, esto ha sido todo por la noche de hoy. Agradezco su atención. Mil gracias. Bye bye. Nos vemos en otra ocasión.